ha llegado el momento del alimento espiritual en labios de nuestro hermano David Carvajal, a quien cedemos este espacio. Adelante, mi hermano David. Gracias, hermano Gabriel. Gracias, mi hermano Juanito. Dios les bendiga. Le voy a invitar a toda la iglesia que nos ayude buscando en la palabra de Dios el Evangelio según Mateo, capítulo 25. Y que me ayude a darle lectura de manera alternada del verso 1 al verso 13. Allá en casa, ayúdenos con la lectura de manera alternada. Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Yo lo voy a leer de corrido. Usted en casa vaya alternando los versos 2, 4, los versos pares, y nos unimos en la lectura del verso 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Acomódese por favor ahí en casa. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy vamos a cerrar este ciclo de estudio bíblico de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente son las que estudiamos en este ciclo, en este trimestre. Pero antes vamos a abrir un pequeño paréntesis. Discúlpenos, hermanos, ¿sí? Por la mañana se hizo una pregunta que su servidor no contestó. La pregunta iba dirigida directamente a mí, pero no la contestamos, no nos percatamos de un momento adecuado para contestarla. La pregunta que se hacía, si mi hermano Emanuel nos corrige si la hacemos mal, es: ¿qué es el concilio? ¿Qué pasó en el concilio de Jerusalén? Porque en la escuela sabática se habló justamente de lo que pasó en ese concilio. Se hablaba un poquito de la historia de la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios hasta la actualidad celebra concilios. Para que podamos hacer una explicación clara de lo que es el concilio. En la actualidad, el concilio está conformado por los ministros y pastores de la Iglesia de Dios. El ministerio es un grado alcanzado por miembros de la Iglesia de Dios que se les da el grado de ministro. Hay ministros asociados, que son los ministros que tienen este grado, y hay ministros de culto, que son pastores que a lo mejor no tienen el grado de ministro. Pueden ser obreros o pueden ser diáconos, pero que pastorean una iglesia. Entonces, el concilio es la máxima autoridad de la Iglesia de Dios, conformada por ministros y pastores
diáconos de la Iglesia de Dios. A nivel nacional, todos los ministros y pastores que se reúnen una vez cada 2 años, se reúnen para abordar un concilio, son temas administrativos, y al siguiente concilio son temas doctrinales, temas de estudio bíblico, y se va alternando un concilio a otro, temas doctrinales o temas de estudio y temas administrativos, ¿sí? Bueno, el primer concilio que la Iglesia de Dios reconoce es el Concilio de Jerusalén. La palabra de Dios no dice el año exacto en que se llevó a cabo el Concilio de Jerusalén, pero pensamos que la historia registra que fue alrededor del año 50, cuando ya la predicación se había abierto al pueblo gentil y ya se estaban convirtiendo muchos gentiles, y también había judíos que se habían convertido, habían creído, y había en ese momento una unión entre los judíos y los gentiles que venían a conformar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Es decir, que la Iglesia de Dios se conforma tanto de judíos como de gentiles que creen en el nombre de Jesús. Y en la mañana decíamos justamente eso, que de los dos se hizo solamente uno, y dan lugar a lo que conocemos como la Iglesia de Dios. Por eso, delante de Dios solamente se reconocen estos 3 grupos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 32, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la idolatría, y que justamente se está haciendo diferencia entre lo que cree uno y cree otro. Dice, primera a los Corintios capítulo 10, verso 32. Sed sin ofensa, y aquí están los 3 grupos, a judíos y a gentiles y a la Iglesia de Dios. Judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dan a nacer al pueblo de Israel o a la casa de Israel, y de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob se conforma la casa de Israel o el pueblo judío. Los gentiles son todos aquellos que no descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los que se le conoce como la gente, el mundo gentil. Y cuando llega Cristo Jesús a esta tierra y abre la predicación a judíos, tiempo después, cuando se cumplen las 70 semanas que hablábamos hace algunos días, se acaba el tiempo de la casa de Israel y la predicación se abre a los gentiles. Y la Iglesia de Dios se conforma tanto de judíos como de gentiles que vienen a creer en Cristo Jesús como su Salvador. Bueno, el Concilio de Jerusalén está atendiendo esta problemática. Fíjese bien, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, verso 1 y verso 2. ¿Cuál era el problema que se estaba presentando en la Iglesia de Dios naciente, en aquella iglesia que le llamamos la iglesia primitiva? Verso 1 y verso 2. Ya la predicación no solamente era los judíos, también eran los gentiles. Entonces, dice Hechos 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, entiéndase judíos, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Es decir, que los apóstoles están predicando principalmente en Antioquía. Habían predicado por todo el mundo gentil
de aquella época, pero cuando llegan a Antioquía se encuentran con algunos hermanos judíos, habían creído en Cristo Jesús, pero pedían a los que no eran judíos que se circuncidasen conforme al rito de Moisés, ¿sí? Se hace una disensión, una problemática, es un punto de fe o un punto doctrinal. Hay que definir si los que no son judíos son gentiles y vienen al conocimiento de la verdad, se deben circuncidar o no, ¿verdad? Ese es el punto a tratar. Son de los temas doctrinales que todavía la Iglesia de Dios en estos días también aborda, como en aquel primer concilio. Verso 4 al verso 10. Y llegados a Jerusalén, en el verso 4, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo Jesús, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, que sigan sacrificando y que sigan haciendo todos los ritos judíos. Y ese es uno de los puntos doctrinales que incluso hace algunos pocos años, en los años 60, la Iglesia de Dios también debatió si debía la Iglesia de Dios guardar las fiestas judías o no. En aquella ocasión, pues eran todos los ritos judíos o la ley de Moisés. Fíjese, eso pasó hace muchos años. La Iglesia de Dios lo volvió a discutir hace aproximadamente 60 años. Verso 6, el concilio. ¿Quiénes se van a reunir? Hoy le llamamos ministros y pastores. En aquella época, ¿quiénes se reunieron? Verso 6. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todo el rito judío para la expiación de los pecados, solamente todos los ritos judíos, entiéndanse los ritos judíos, la circuncisión, los sacrificios, la fiesta del Yom Kippur, la Pascua, los ácimos, el Pentecostés, las cabañas, las trompetas, la fiesta de las trompetas y todo el ritual judío que celebra todas estas fiestas en donde se busca expiar el pecado y hallar una integración entre Dios y los hombres. En la mañana explicábamos justamente lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1. Todos estos ritos que encontramos en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento son ritos, son figuras, son sombras que nos están anunciando lo porvenir. Todos los ritos judíos, ¿a quién nos estaban anunciando? Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo los bienes, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Es una sombra, es un anuncio. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa, hermanos? No pueden quitar los pecados. Es una sombra solamente, es una figura.
es un anuncio de lo porvenir. Si la sombra, la ley es la sombra, la pregunta que nos hacemos, ¿de quién es el cuerpo? Colosenses capítulo 2, verso 17. Colosenses capítulo 2, verso 17. La ley es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, que todos los ritos judíos, lo que nos estaban anunciando es la llegada de un Salvador que expiaría el pecado del mundo. Y todas las fiestas judías y todos los ritos judíos, lo único que anunciaban era la llegada del Mesías. Pero una vez que llega el Mesías, ¿qué se debe de practicar? El bautismo en Cristo Jesús, que es lo que el Señor instruyó allá en Mateo 28. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O seguimos haciendo sacrificios esperando que se hagan efectivos con la muerte de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, defendiendo que ya no es necesario guardar los ritos y los sacrificios, en el concilio de Jerusalén exponen esta palabra. Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 11, lo leíamos en la mañana. Efesios capítulo 2, del verso 11 al verso 3, al verso 15 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué era lo que separaba al judío del gentil? Vea qué es lo que lo separaba: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, en el concilio de Jerusalén se aceptó. Los ritos judíos se practicaron para que el judío, con la esperanza de un Salvador, alcanzara el perdón de sus pecados. Pero una vez llegado el Salvador del mundo, cuando Cristo Jesús muere en la cruz, todos los sacrificios que el pueblo de Israel hizo en la antigüedad fueron efectivos. La carne de los toros y de los machos cabríos nunca quitaron los pecados, por la fe de aquel hombre que sacrificaba para el perdón de los pecados. Su fe estaba apuntando hacia Cristo Jesús. Solamente veía la sombra en la ley, pero el cuerpo era Cristo Jesús. Cristo Jesús expió los pecados de los antiguos a través de esos sacrificios. Y hacia adelante, ahora teniendo el cuerpo, la realidad a Cristo Jesús, ahora nos bautizamos para el perdón de los pecados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 32, y eso fue lo que se discutió en el concilio de Jerusalén. El año exacto no lo sabemos, la historia lo deduce que es en el año 50. Sabemos que fue después, de que el Señor ascendió en los cielos en el año 30. Hechos capítulo 2, verso 38 dice, 37 y 38. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Ahora, para el perdón de los pecados, ya no hacemos ritos, ya no hacemos sacrificios. Ahora, la invitación del Señor es a bautizarse. Y en ese concilio en Jerusalén se aceptó por parte de los apóstoles y de los ancianos que esta fuera la doctrina de la iglesia que Cristo Jesús fundó sobre la tierra. Espero contestar la pregunta, mi hermano Emanuel, que se hizo. ¿Qué es el concilio? El concilio es la máxima autoridad de la iglesia de Dios. En aquel tiempo conformada por los apóstoles y por los ancianos de la iglesia. En la actualidad, el concilio todavía sigue en funciones, compuesta por ministros y pastores de la iglesia de Dios. Cada 2 años se reúne el concilio para debatir en los temas administrativos y doctrinales. Todavía está en funciones esta autoridad en la iglesia de Dios. Si hay alguna pregunta, pues háganosla llegar al chat. Seguiremos estando al pendiente de las preguntas que nos lleguen. En esta ocasión abordamos directamente la última parábola que nos toca en este ciclo de estudios, las 10 vírgenes. La lectura inicial que hacíamos al inicio de esta disertación, allá en Mateo capítulo 25, en donde el Señor Jesucristo habla acerca de una bendición, le llamamos así porque en el verso 1, ahí vamos a detenernos unos momentos. Mateo capítulo 25, verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, pues vamos, ya hemos hablado que las parábolas son semejanzas, son figuras, son historias de la vida cotidiana, si podríamos llamarle de alguna manera, que en el trasfondo traen un mensaje para la audiencia a quien va dirigido el mensaje, ¿sí? Pues bien, si la palabra de Dios nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a, pues hablamos de que es una bendición ser participante del reino de los cielos, participar de la vida eterna, ocupar nuestro lugar en el reino del Señor sobre la tierra. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, hermano, ¿le gustaría participar del reino de Dios? ¿Le gustaría ser participante de la vida eterna? ¿Le gustaría ser participante de el reino de los cielos sobre la tierra? Nos está llegando una pregunta, no sé si la está haciendo mi hermana Domi o mi hermano Leo, donde dice: hermano David, ¿el sábado es una tradición o fiesta judía? La respuesta es no. El sábado no es una fiesta o tradición judía. El sábado es parte de la creación de Dios. Fue lo último que nuestro Dios creó en la semana de la creación. El sábado existe desde antes que exista el pueblo de Israel. Igual que la ley de la alimentación existe desde antes de que existiera la casa de Israel. Los 10 mandamientos existen desde antes de la existencia de la casa de Israel. ¿Qué es lo que existe a partir de que Israel se conforma? Existen los rituales judíos donde el Señor anunciaba la llegada de un Salvador, del Mesías. Pero pues bueno, vamos a tratar de abundar más adelante a ver si abrimos un espacio también para los ritos judíos. Teníamos la intención de abrirlo, hace poco lo estudiamos, lo vamos a volver a abrir próximamente para estudiar cuáles son los ritos judíos y que no quede ninguna duda y podamos hacer distinción entre lo que es una figura, una sombra, de lo que es un mandamiento de parte de nuestro Dios, ¿sí? Bueno, espero haber contestado la pregunta a mi hermano Leo o mi hermana Domi. Hay quien llega a pensar que el sábado es un rito o parte de una fiesta por algunos textos. Nada más que hay que recordar que dentro del ritual judío
hay 7 sábados ceremoniales. Sábado significa día de reposo. Y hay dentro de los ritos judíos 7 sábados ceremoniales en los cuales, sin importar el día de la semana en que caiga, el judío tenía que descansar, no trabajar, había santa convocatoria. Y cuando se está hablando justamente de los ritos judíos, el apóstol Pablo habla de que pues nadie te tiene que cuestionar por el sábado ceremonial o por la comida ceremonial o por los ritos judíos. Y pues ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando desconocemos que en la palabra de Dios hay sábados ceremoniales, según los ritos judíos, confundimos el sábado ceremonial con el sábado semanal y pensamos que también el sábado semanal está enclavado en la cruz, y es lamentable error de interpretación bíblica. El sábado no es un rito, el sábado es parte de la creación de Dios. Es el día que el Señor, desde que crea al hombre, se lo da para que sea el día de reposo. Bueno, entonces, regresando, Mateo capítulo 25. Si nos hace el favor, mi hermano Emanuel, de proyectarlo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Señor. Si esto es una bendición, poder ser parte del reino de los cielos, la semejanza es con 10 vírgenes. La pregunta que yo me hago en esta tarde y le hago a usted, hermano, ¿por qué 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 12 o por qué no 7? La respuesta es que también en la numerología bíblica, los números se escriben con toda intencionalidad. Y recuerde usted, en la palabra de Dios nada es circunstancial, todo es intencional. Cuando en la palabra de Dios empezamos a buscar acerca del número 10, encontramos muchos textos. Vea, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 10, del verso 1 al verso 4. Deuteronomio capítulo 10, del verso 1 al verso 4. La más clara explicación de por qué son 10, encontramos lo siguiente. Deuteronomio 10, del verso 1 al verso 4 dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sitín, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Es decir, los 10 mandamientos. También nos preguntamos, ¿por qué son 10? ¿Por qué no son 12 o por qué no son 15 o por qué no son 7 o por qué no son 5? El número 10 siempre estará relacionado con la responsabilidad que el hombre tiene delante de su Dios. Usted podrá ver que cuando el Señor manda plagas a Egipto, mandó 10 plagas para medir, evaluar la responsabilidad de Faraón, de Egipto y de la casa de Israel. Cuando Daniel y sus amigos, allá en Daniel capítulo 1, llegan a Babilonia y el rey de Babilonia les quiere dar de comer de todas las viandas que se habían preparado para ellos, seguramente carnes inmundas. Ellos querían abstenerse porque sabían que había una ley
de alimentación y le dicen al mayordomo que no querían participar de aquellos alimentos. Preocupado, el mayordomo les dice, pero es que el rey, y ellos le dicen, pruébanos por 10 días y pon atención si en 10 días tú nos ves flacos o nos ves disminuidos, y si en 10 días no cumplimos las expectativas, entonces pues ya fuimos probados. Y vea qué fue lo que sucedió. Libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Dice del verso 8 al verso 12 primeramente. Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber, y pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, prueba, te ruego, tus siervos 10 días, 10, denos legumbres a comer y agua de beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos, y en esto probó con ellos 10 días. Verso 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mucho mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de comida del rey. Fueron bendecidos después de esta prueba de 10 días, y cuando al cabo del tiempo de preparación se presentaron ante el rey, dice aquí mismo Daniel 1:18 y del 18 al 20, y pasados pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen de su preparación, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, ¿qué cosa, hermanos? Hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, el número 10, incluso hasta nuestros días, en las escuelas se ocupa para evaluar, para probar el conocimiento y el desempeño de los estudiantes. En la escuela, hoy en día, no sé, mi hermano Emanuel, mi hermano Francisco me corregirán, creo que todavía uno puede pasar con 6, ¿verdad? Si uno hace un examen con 10 preguntas y contesta 6 bien y 4 mal, el 6 es una calificación aprobatoria, aunque no es tan satisfactoria, pero uno puede pasar, como dice el mundo, de panzazo, ¿no? 8, pues diríamos bien, 9 muy bien, pero 10 es de excelencia. ¿Sabe usted cuál es la calificación que nuestro Dios espera de su pueblo y de su iglesia? Dice la carta que escribe Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, cuando se está hablando de los 10 mandamientos, y aquí contestamos también la pregunta que nos hace nuestro hermano Leo, los 10 mandamientos que traen dentro de sí el sábado. ¿El sábado se abolió o el sábado está vigente? Santiago capítulo 2, del verso 10 al verso 12 dice,
porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y recuerde que la palabra ley tiene diferentes acepciones. En este lugar, en este momento, se refiere a los 10 mandamientos. ¿Por qué lo decimos? Vea por qué. Cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y el mandamiento que dice no adulterarás, no matarás, es el séptimo mandamiento de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, la ley de los 10 mandamientos está vigente y dentro de la ley de los 10 mandamientos el sábado está vigente. Y el que infringiere en un mandamiento tiene calificación delante de Dios reprobatoria. Es decir, delante de Dios, el 6, el 7, el 8 y el 9 son calificaciones reprobatorias. Dios quiere hijos de 10, de excelencia. El 10 significa la responsabilidad, la prueba, la evaluación del desempeño del Hijo de Dios ante nuestro Dios. Por eso son 10 vírgenes, porque se está hablando de que se va a evaluar el desempeño de la iglesia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Son 10 y se está hablando de vírgenes. Si el 10 se habla de la responsabilidad, de la evaluación, las vírgenes, vea lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 y verso 2. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 1 y verso 2. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. Pablo le está hablando a la iglesia de Dios en Corinto y le dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ya hemos comentado anteriormente que una mujer representa a una nación o a una iglesia. Y a la iglesia de Dios se le compara con una virgen, con una mujer, pero virgen, sin tacha, sin arruga, como dice Efesios capítulo 5, una virgen santa y pura que ha hecho un compromiso con el esposo. Y aquí entendemos perfectamente que cuando se está hablando del compromiso que adquiere una virgen con el esposo, es porque en la cultura judía existía un estatus diferente al actual. En la actualidad solamente conocemos al hombre y a la mujer como solteros, ¿verdad? O casados. Bueno, también ya se abre después de este estatus el estado de divorciado, pero lo normal es que o el hombre y la mujer sea o casado o divorciado. ¿Estamos de acuerdo? En aquella época existía un estatus más. Podía existir el hombre soltero o la mujer soltera, el hombre casado o la mujer casada, pero en medio había un estatus que se le conocía como desposado, en donde el hombre y la mujer adquirían un compromiso civil, ya había un compromiso civil, ya eran esposos, pero todavía no vivían juntos y todavía no tenían intimidad sexual, pero sí existían obligaciones y derechos civiles. A este estado de compromiso, antes de vivir juntos y procrear una familia, procrear hijos, se le conoce como un estado de desposamiento o estar desposado, donde ya hay un compromiso.
No se podía romper ese compromiso tan fácilmente. Se tenía que dar carta de divorcio, porque ya era una situación civil. Y tampoco podían tener relaciones íntimas, porque se les conocía como fornicación o como adulterio, aunque ya existía el compromiso, ¿sí? Ese estado se conocía como desposamiento. ¿Quién lo tuvo o dónde lo encontramos en la palabra de Dios? Lo tenía José y María, justamente cuando María se vio haber sido bendecida, verse embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba desposada con José. Véalo, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Mateo capítulo 1, del verso 18 al verso 25, nos dice la palabra de Dios, y por eso hacemos esta aclaración, para que no diga cómo puede ser el esposo y es virgen. Bueno, estamos aclarando que en esta parábola y en esta época existía este estatus civil, por llamarle de alguna manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada, fíjese, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Es decir, ya existía el compromiso, ya eran esposos, ya José era marido de María, pero no habían tenido intimidad sexual, todavía no vivían juntos, ¿sí? Todavía no se juntaban. Verso 19, José, su marido, ya es su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, es decir, ya se fueron a vivir juntos. Vivieron juntos, pero vea, verso 25, no la conoció, y ya hemos explicado que la palabra conocer no siempre significa ver por primera vez. La palabra conocer significa tener relaciones sexuales, tener relaciones íntimas. Es decir, José la respetó y no tuvo intimidad con ella hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Es decir, que José la respetó por lo santo que había en ella. Y entonces aquí simplemente hacemos esta precisión. Una virgen ya estaba casada, pero estaba en un estatus que le llamamos desposamiento o estar desposados. Existía en aquella época. En la parábola de las 10 vírgenes sucede lo mismo. Se está hablando de 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes que las reconocemos como la iglesia de Dios, se les da el estatus de vírgenes santas puras, ya tienen un marido, ya tienen un esposo, pero están desposadas, todavía no existe esa unión. La iglesia está esperando la llegada del Señor para tener ese encuentro con su Señor, con su Salvador. ¿Quién es el esposo? Para que seamos también igual de claros y de precisos. Mateo capítulo 9, verso 14 y verso 15. Mateo capítulo 9, verso 14 y verso 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Se lo están diciendo al Señor Jesús. Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Ya vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. En la mañana, en la hermosa explicación de nuestro hermano Víctor Cruz, Juan el Bautista decía, el amigo se alegra de la voz del esposo porque conoce la voz del esposo y el esposo es nuestro Señor Jesucristo. El esposo es Cristo Jesús, con quien la iglesia de Dios se comprometió e hizo el hermoso compromiso. Y dígame usted si no hicimos este pacto y este compromiso con el Señor. Cristo Jesús, cuando nos invita a formar parte de su iglesia, nunca nos prometió riqueza, salud, prosperidad, paz como el mundo la entiende, obviamente. Nuestro Señor Jesucristo lo que dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, fue lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz no como el mundo la da, sino una paz confiando plenamente en Él y en Dios. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, el compromiso que adquirimos con nuestro Señor es un compromiso total. Al Señor le dijimos en las aguas del bautismo, Señor, yo quiero serte fiel en las buenas, como en el matrimonio, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, sin importar cómo venga la vida. Y el Señor nunca nos mintió, nunca nos engañó. El Señor siempre nos dijo la verdad, en el mundo vas a tener aflicción. No nos dijo el Señor, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque en la vida, en Cristo Jesús, el que manda es el Señor. El Señor nos compró con su sangre preciosa y Él es el que manda. Si el Señor nos quiere llevar por una vida de paz, una vida de abundancia, una vida de salud, de bendición, bendito sea el nombre del Señor. Él manda y nosotros estaremos siempre agradecidos. Pero si el Señor nos quiere llevar por una vida de enfermedad, de escasez y de problemas, bendito sea el nombre del Señor. Él es el dueño, Él nos compró con su sangre. Y nosotros en las aguas del bautismo aceptamos que el que manda, el que gobierna nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, la iglesia adquiere un compromiso y le dijimos al Señor, yo quiero serte fiel. Y de esta manera, dice Mateo capítulo 25, verso 1 que hemos leído, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que recibiendo sus lámparas salieron a recibir al esposo. Muy bien. Cuando se está hablando de que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas, una gran bendición que tiene la iglesia de Dios y que nos llenamos de alegría, nos llenamos de gozo, porque el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo 3:16 dice que la iglesia de Dios es la columna y el apoyo de la verdad. ¿Cuál verdad? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vea lo que dice el salmista en el Salmo 119, verso 105. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué simboliza o representa la lámpara?
que cada una de estas 10 vírgenes lleva, tiene en sus manos, toman esta lámpara y quieren ir a recibir al esposo. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La iglesia de Dios, toda la iglesia de Dios, fue comprada por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, al conformarse la iglesia de Dios, se le está representando con 10 vírgenes. Se va a medir el desempeño, se va a evaluar la fidelidad de la iglesia de Dios. Para recibir al esposo, la iglesia, cada una de las vírgenes, la iglesia toma su lámpara, porque la lámpara es lo que siempre ha guiado y dirigido a la iglesia de Dios, la santa palabra de nuestro Dios. ¿Sale? Ahí estamos bien. Si hay preguntas, si hay dudas, háganos llegar sus preguntas al chat y estaremos contestando sus preguntas. Muy bien. La iglesia de Dios toma su lámpara, las 10 vírgenes toma cada una su lámpara y se prepara para recibir al esposo. ¿Será suficiente que la iglesia de Dios tenga la palabra de Dios para recibir al esposo? ¿Será suficiente que nos gocemos y nos alegremos de que tengamos la palabra de Dios? Del verso 2 al verso 4 de Mateo 25 dice lo siguiente: y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Las lámparas en la antigüedad eran lámparas de aceite, eran recipientes en las que se ponía aceite y se ponía un hilo o un pábilo, y el aceite impregnaba a la tela de aquel pábilo, se prendía fuego y la lámpara podía durar por mucho tiempo y alumbraba. El aceite era necesario para que la lámpara funcionara. Sin aceite, el pábilo se quemaba rápidamente y no alumbraba. Pero cuando estaba impregnado del aceite, que era el que realmente se consumía con el fuego, aquella lámpara podía durar por muchas horas, ¿sí? Entonces, el aceite es parte fundamental de la lámpara. Aquí estamos viendo que cuando se están preparando para recibir al Señor, que se están apercibiendo para recibir al Señor, el regreso del Señor justamente será para evaluar a los santos, a los justos, a los que podrán venir a formar parte del reino de los cielos. Vea cómo en la palabra de nuestro Dios se habla del regreso y de la diferencia que el Señor hace entre uno y otro. Aquí una hojita atrás en sus Biblias, Mateo capítulo 24, verso 30 al verso 35. Cuando el Señor regrese a la tierra, va a hacer este examen, esta evaluación, esta medición del desempeño, pues va a juzgar en pocas palabras a la iglesia de Dios. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y aquí mismo en Mateo capítulo 24, dice el verso 40, la forma en la que el Señor, cuando venga a la tierra, va a juzgar a su iglesia. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Uno es tenido por digno y el otro no es tenido por digno. Verso 41. 2 mujeres moliendo a un molinillo. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre el que es tomado y el que es dejado en el juicio de Dios? En la parábola de las 10 vírgenes se dice que las 10 prudentes tomaron consigo aceite y las 10 fatuas no tomaron consigo aceite. ¿Qué es lo que está representando el aceite en esta parábola para definir la diferencia entre quien está preparado y quien no está preparado para recibir al Señor? Libro primero de Samuel, capítulo 16, del verso 11 al verso 13, cuando se está ungiendo a David como rey de Israel en su adolescencia. El profeta Samuel lo unge. Libro primero de Samuel, capítulo 16, del verso 11 al verso 13, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y tomó Samuel el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Y nosotros podemos ver que la unción del espíritu, la unción del aceite, está simbolizando o representando la unción del Espíritu Santo. En la antigüedad solamente se ungía a los reyes, a los sacerdotes, para desempeñar su función al servicio de Dios. Pero ya en la actualidad, esta unción está siendo prometida para todo aquel que baja las aguas del bautismo. Leíamos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 30, que se recibiría el perdón en el bautismo, se recibiría el perdón de los pecados y se recibiría la bendición del Espíritu Santo. Vea lo que dice el libro primero de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 2, verso 27. Hablando del Espíritu Santo, se dice, pero la unción que vosotros habéis recibido, primera de Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de él, mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. La unción del aceite o el aceite en la lámpara de estas vírgenes está representando en figura la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo que está haciendo la diferencia entre las vírgenes fatuas de las vírgenes prudentes es la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se denota perfectamente quiénes lo tienen, quiénes lo poseen. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 32. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 32. No veo en este momento a mi hermano Emanuel Arteaga, entonces no, yo creo que mi hermano ahorita tuvo problemas para mantener la conexión. Así que voy a leer yo en la palabra de Dios los textos bíblicos, hermanos, ¿sí? Si usted tiene su Biblia allá en casa, búsquelo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32, dice de la siguiente manera:
nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, la diferencia entre la iglesia de Dios, y aquí se está haciendo una marcada diferencia, y se nos está dando la misma proporción de las iglesias que conformamos el pueblo de Dios, y se está hablando de que se va a juzgar, se va a medir, se va a evaluar la santidad, la fidelidad de la iglesia, y se está encontrando que la mitad de la iglesia, de las 10 vírgenes, 5 no tienen aceite y 5 sí tienen aceite. El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo transforma completamente la vida del creyente, la vida del cristiano, porque cuando se combina la lámpara, que es la palabra de Dios, con el aceite, entonces la vida del Hijo del Hombre cambia. ¿Qué es lo que sucede cuando el Hijo de Dios recibe la palabra de Dios? Recibe el Espíritu Santo, y el hombre está dispuesto a dejarse guiar tanto por la palabra de Dios como por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? Vea lo que sucede. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Y ahí es donde esa lámpara realmente se vuelve efectiva. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Dice la palabra de Dios. El Señor le habla a su pueblo, le habla a su iglesia, le habla a los suyos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, y aquí está la combinación de la lámpara y del aceite. Inmediatamente cuando hay lámpara y hay aceite, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen que el hombre transforme su vida en obras buenas, y entonces la lámpara realmente alumbra y brilla. Lo que el Señor nos está diciendo en Mateo capítulo 25, en esta hermosa parábola, hasta donde lo hemos estudiado, es: el reino de los cielos es semejante. La bendición de participar de la vida eterna es semejante a la iglesia de Dios, en la cual hay iglesia prudente e iglesia insensata. Todas tienen lámparas, porque a toda la iglesia de Dios se les predica la palabra de Dios. Pero no toda la iglesia de Dios se deja guiar en obediencia por el Espíritu Santo. No toda la iglesia obedece a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el aceite, Dios la da a quien obedece. Y cuando no hay lámpara, no hay aceite, no hay Espíritu Santo, aquella lámpara no alumbra, no enciende, no se logra ver la buena obra en la vida del creyente. Pero cuando el creyente tiene la palabra de Dios y tiene el Espíritu Santo y se deja guiar por ambos, la vida del hombre se transforma en obras buenas que alumbran y brillan, y entonces el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ser parte del reino de los cielos es semejante a la iglesia de Dios prudente, que toma consigo su lámpara y su aceite y se deja guiar por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa con el tiempo? La iglesia, las 10 vírgenes, salieron a recibir al esposo según el verso 1. ¿Pero qué pasó? Verso 5 de Mateo capítulo 25. Tardándose el esposo, cabecearon todas
y se durmieron. Toda la iglesia se durmió. ¿Qué significa que la iglesia de Dios se haya dormido? ¿Qué significa que se haya tardado el Señor? Porque dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, que muchos ya por el tiempo que el Señor ha tardado en regresar a la tierra, pues ya se cuestionan si realmente el Señor habrá de regresar. Dice segunda de Pedro capítulo 3. Segunda carta que escribe Pedro capítulo 3. Dice el verso 3 y el verso 4 primeramente. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor dice que viene, que va a venir. Ya se tardó. ¿Dónde está su promesa de que va a venir? Y dice el verso 9, aquí mismo de segunda de Pedro, capítulo 3. Y ponga mucha atención, Pedro nos aclara. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que la parábola nos está diciendo es una gran verdad. La proporción de los que están preparados y la proporción de los que no están preparados. Dos veces nos lo está diciendo. Uno será tomado y el otro será dejado. 50 y 50. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 son prudentes y 5 son fatuas. 5 están preparadas para recibir al Señor y 5 no están preparadas para recibir al Señor. Toda la iglesia se durmió. ¿Qué significa? Que la iglesia se haya dormido. El Señor tarda en regresar a la tierra. Muchos piensan que ya tardó demasiado el que la iglesia se duerma, según Efesios capítulo 5, del verso 14 al verso 18. Efesios capítulo 5, del verso 14 al verso 18. Dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como a sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, como las vírgenes, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Cuando uno se duerme, uno pierde completamente la conciencia del tiempo y de lo que pasa a nuestro alrededor. La iglesia, cuando se está diciendo que se duerme, es que la iglesia no está razonando que ya estamos en los últimos tiempos, que el Señor ya está a punto de regresar. La pandemia y todo lo que está en torno a la tierra nos está anunciando el regreso del Señor a la tierra. Pero estamos más preocupados por las enfermedades, por la escasez económica, por las situaciones que estamos enfrentando, y no nos estamos dando cuenta que el Señor ya está a punto de regresar. Nos lo está anunciando. La iglesia está dormida. La iglesia no está consciente quizá del momento que está viviendo. No está avisada. Sin embargo, aunque la iglesia no esté consciente, dentro de la iglesia hay quien está preparado para recibir al Señor y hay quien no está preparado para recibir al Señor. ¿Qué es lo que sucede
cuando el Señor regresa a la tierra. Mateo capítulo 25. Leíamos hace un momento en el verso 5, tardándose el esposo, tardándose nuestro Señor Jesucristo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6, a la medianoche, cuando nadie se lo espera, fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Las fatuas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y estas palabras el Señor se las está diciendo a las 5 vírgenes fatuas. Y ya vimos que las vírgenes están representando a la iglesia de Dios. El mensaje es muy claro. El reino de los cielos, ser parte de la bendición del reino de los cielos, es semejante a la iglesia de Dios. Una parte de la iglesia estará preparada y otra parte de la iglesia no estará preparada para recibir al Señor. Al paso del tiempo y al tardarse el Señor, la iglesia se le olvida que el Señor regresa pronto. Cuando el Señor regresa, 5 estarán preparadas para recibirle. Las otras 5 querrán prepararse en ese momento para recibir al Señor, pero la puerta se va a cerrar. Y cuando le digan al Señor: Señor, Señor, ábrenos, somos tu iglesia, el Señor les dice: de cierto os digo que no os conozco. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23, nos dice la importancia de poner atención en estas palabras. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. El mensaje es que no todos los que estamos en la iglesia somos. Ser parte del pueblo de Dios representa la responsabilidad de tener Espíritu Santo y dejarnos guiar por la palabra de Dios y por el Santo Espíritu de Dios y hacer las obras que el Señor nos manda que hagamos. ¿Qué proporción de la iglesia está preparada? Si la parábola la podemos aplicar de esta manera: la mitad de la iglesia no está preparada para recibir al Señor y la mitad de la iglesia sí está preparada para recibir al Señor. La pregunta que yo le hago a usted en esta tarde: ¿usted con qué parte de la iglesia se identifica? La iglesia que tiene Espíritu Santo y que obedece cabalmente a la palabra de Dios. Iglesia que ha entendido: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Se identifica usted con la iglesia de Dios a la cual el Señor le dijo allá en Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante?
donde el Señor nos está diciendo que incluso para seguirle tenemos que tragarnos nuestro orgullo y ser humildes, como fue Juan el Bautista lo fue para seguir al Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? No, hermano. El Señor nos llama a la perfección. No quiere hijos de 9 ni de 8, mucho menos de 7 y de 6. Dios quiere hijos de 10. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De esta manera, la parábola con la que cerramos en este ciclo. Mirad que nadie os engañe, no porque somos parte de la iglesia de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no porque incluso prediquemos la palabra de Dios, no porque cantemos muy bonito, porque presentemos nuestro número especial. Lo que Dios nos está diciendo, ¿tienes Espíritu Santo? ¿Te dejas guiar por Él? ¿Obedeces cabalmente a la palabra de Dios? Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de poner atención. Romanos capítulo 13, verso 11 al verso 12. Romanos capítulo 13, verso 11 al verso 13. Conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Así que, hermano, la invitación con lo que concluye esta hermosa parábola allá en Mateo capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Está usted preparado para recibir al Señor? No se espante si la palabra de Dios nos dice que parte de la iglesia no está preparada. Usted preocúpese. Si la iglesia no diezma, usted diezme. Si la iglesia no se presenta a los cultos, no se preocupe por los demás. Usted asista a los cultos, conéctese, alimente su espíritu. Si los demás no ayudan, no se preocupe por los demás. Usted ayude. Usted cumpla con la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios, usted administra abundantemente su entrada al reino de los cielos. Y eso es lo importante. Ese es mi deseo para usted. Yo deseo que usted ocupe su lugar en el reino de los cielos. Espero que el Señor le bendiga y que esta parábola nos abra los ojos para entender que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino, sino el que hace su voluntad, la voluntad de Dios que está en los cielos. Espero que el Señor le bendiga. Paz a vosotros.